Bienvenidos a un video más aquí con Xavi. En el video de hoy les voy a estar hablando de mi experiencia enviando paquetes de Estados Unidos a Cuba. Para quien no sabe, les voy a explicar algo. Lo que pasa con las compras online desde Cuba es que las tiendas, ni Temu, ni Shein, ni Amazon, ni AliExpress, ni ninguna tienda envía a Cuba. Entonces, si uno compra, lo que hace es enviarlo a otro país y de ese otro país, con una agencia, enviarlo hacia Cuba. En mi caso, he comprado, las envío hacia Estados Unidos y de Estados Unidos pago a una agencia por libra para que la envíe hasta Cuba. Las libras suelen salir de $5 a 6, normalmente $5 lo que es miscelánea, que es ropa, zapatos y cosas así. Y lo que es equipos electrodomésticos suelen salir a $6. Eso es lo más caro. También hay agencias que lo tienen un poquito más barato. Además de esto, hay agencias que están más enfocadas en recoger un paquete de un familiar que esté en Estados Unidos y entonces enviarlo para Cuba. Esas agencias como tal a mí no me servían, sino otras que tienen casilleros y entonces uno le puede enviar los paquetes, ellos los reciben, le envía más y ellos los van recibiendo, los van guardando y entonces después cuando uno pide que se lo envíen, se lo envían. De esta forma ya puede ir comprando en las tiendas y las compras le van llegando un día, al otro día y cuando juntara unas 10 libras o algo así, que es lo que suelen exigir estas agencias como mínimo, entonces me lo enviaban para acá, para Cuba. Aunque tampoco se puede comprar desde Cuba generalmente porque uno no tiene tarjeta, no tiene PayPal, no tiene nada para comprar. La mayoría de la gente no tiene. Yo tenía una cuenta PayPal y con esa cuenta PayPal compraba en Temu. Y en el caso de Amazon me compraba la persona que me cobra el canal de YouTube en Estados Unidos. Compraba tanto yo en Temu como él en Amazon y poníamos la dirección de la agencia. Entonces todas esas compras llegaban a la agencia, ellos guardaban los paquetes hasta que yo le dijera envíamelo para acá y entonces le pagaba con el dinero también de YouTube la persona que me cobra el dinero en Estados Unidos. La agencia con la que comencé a enviar los paquetes por primera vez fue BIK Express. La elegí porque veía que muchos youtubers ya estaban enviando con ella y tenían buena opinión. Con esta agencia estuve meses enviando mis paquetes sin ninguna pérdida, todo me llegó en buenas condiciones y tengo una opinión bastante buena, aunque sí estaba inconforme con algunas cositas. Una de las cosas que no me gustaba es que no siempre me enviaban una foto del paquete con lo que pesaba para yo ir teniendo una idea y entonces ir viendo en qué momento enviarme las cosas. Cuando con otras personas que yo conversaba decían que sí, que siempre cuando llega el paquete le enviaban la foto. Y lo otro fue los tiempos de entrega, que tanto ellos como muchas agencias más me he dado cuenta que tienen a Pinar del Río como lo último, y mientras en otras provincias entregan en un cierto tiempo, en Pinar siempre se demoran más. Incluso una mujer que vive en Guantánamo, que es para allá, para la otra punta del país, recibía los paquetes en menos tiempo que yo, que vivo en Pinar del Río, que se supone que al estar cerca de La Habana debería recibir los paquetes mucho más rápido. Y lo que pasa es que estas agencias parece como llegan los paquetes a La Habana y después mandan a entregar por todo el oriente de Cuba y al siguiente oriente salen de La Habana y cogen por ahí para allá entregando. Pero como Pinar del Río queda contrario y es un trámite cortico, parece que lo que hacen es juntar paquetes para que cuando tengan una buena cantidad entonces salir a Pinar del Río. Salen para el otro lado porque como para el otro lado tienen muchos paquetes y tienen que ir de todas formas, pues se mandan para allá. Pero para Pinar del Río parece que les costaba salir. Entonces en parte sí cumplieron con el tiempo de entrega que me prometieron, pero no siempre fue así. Cuando les escribí me dijeron que los tiempos de entrega eran de 7 a 12 días hábiles. Y aunque una vez me trajeron un paquete un sábado, igual yo conté siempre días hábiles de lunes a viernes y aún así no siempre me llegó el paquete a tiempo. En general, mi opinión de BIK Express diría que buena. A pesar de que el tiempo de entrega no siempre se cumplió, normalmente era por pocos días, 2-3 días, aunque sí hubo una vez que pedí que me hicieran el paquete y parece que como no llegaba a las 10 libras, no me hicieron el paquete y nos echamos como un mes en eso. Parece que ellos esperaban que yo enviara más libras cuando yo estaba en disposición de pagar las 10 libras y que me enviaran ese paquete. Que al final eran unas libras que se habían quedado ahí por culpa de ellos porque me habían enviado el paquete anterior antes de que esas cosas llegaran. O sea, ellos sin que yo se los pidiera me lo enviaron. Esa es otra cosa que no me gustó y por lo que después quise cambiar de agencia. En el momento que decido cambiar de agencia me encuentro con esto: Cuban Faldo Express. Envíos a toda Cuba solo de 5 a 10 días, 3.99 la libra. Con 3.99 la libra se refiere a la parte de lo que son las misceláneas, que es ropa, zapatos y medicinas y cosas así. Normalmente esto tiene un precio de $4.99. Así que esta agencia tendría un precio de $1 menos que lo que estaba pagándole a la otra. Me parecía genial. Pero bueno, vamos ahora con lo que pasó con esta agencia. Cuando veo esta tan buena oferta les escribo por Instagram:
hola, precio de las libras, mínimo de libras, métodos de pago que aceptan. Y me dice, hola, gracias por contactarnos. Tenemos las libras a un precio de $3.99 en Miami y $4.50 en Georgia. Aceptamos todos los métodos de pago efectivos, Zelle, entre otros. Le digo porque no me respondió cuánto es el mínimo de libras. Me dice cuántas libras desea enviar como mínimo. Y le digo, normalmente envío unas 8 o 10 libras. Me dice, sí, claro, puede enviar esas libras. Mire, si gusta nos puede escribir a este número de teléfono y con gusto la atenderemos y llevaremos a cabo su paquete. Nuestro tiempo de entrega es de 5 a 10 días. Ahí decido escribirles por WhatsApp, les escribo, les digo, buenos días, les haré por Instagram, quiero enviar paquetes a Cuba. Me dice, hola, gracias por contactarnos. Entregan a toda Cuba. Le pregunto, me dice, tenemos las libras a $3.99 en miscelánea, aseo, comida, medicina. Y me responde la pregunta, sí, a toda Cuba. Evidentemente, cuando uno pregunta si envían a toda Cuba es que no vive en La Habana. Porque si vivo en La Habana, lógico que no voy a preguntar porque es lógico que todas las agencias envíen a La Habana. Entonces ahí me empieza a hablar de que tienen diferentes servicios, no sé cosas. Le digo, puedo comprar y poner la dirección de ustedes y luego que lleguen mis compras, que llegan en días diferentes, les aviso para que me hagan el envío. Es el método que he utilizado con otra agencia. Me dice que sí, que exactamente usted realiza la compra y pone nuestra dirección. Y si envía paquetes y le llegan días diferentes no hay problema porque le guardo su paquete y espero a que llegue el otro y le envío todos los paquetes juntos. Luego le pregunto en cuántos días entrega, me vuelve a decir que de 5 a 10 días, a partir de que salga el vuelo. Así que le pregunté que si envían a toda Cuba, le pregunté el tiempo de entrega y debería estar claro de que si yo pregunto si envían a toda Cuba es que no soy de La Habana. Entonces vamos a ver con lo que me sale ya después una vez que tiene mis paquetes. Me decía que de 5 a 10 días una vez que sale el vuelo. A eso hay que sumarle los días de martes a viernes porque el próximo vuelo después que yo pedí que me hiciera mi paquete salía en martes y me dijo que estaba lleno, así que entonces el mío saldría el viernes. En un principio no me había dicho nada de mínimo de libras y entonces ya aquí me decía como mínimo de libras deben ser de 5 a 10. Yo le digo, ok. Y me dice, ¿a qué provincia sería? Yo le digo, Pinar del Río. Ahí es que me viene a preguntar la provincia. Ya anteriormente le había dado a entender que no era de La Habana. Le pregunté tiempo de entrega. Me dijeron que de 5 a 10 días. Le pregunté si entregaban a toda Cuba. Me dijeron que sí. Cuando les digo ya, entonces ya teniendo mis cosas, es que me dicen, mucha suerte, buenas tardes. El jueves le envío el reporte de las libras para enviarle su paquete el viernes. ¿En qué zona vive de Pinar del Río? ¿En la misma ciudad? Y le digo, no. Puerta de Golpe, Consolación del Sur. Me dice, ok, está bien. Y ahí viene lo lindo. Mire, le quería comentar, nosotros la libra normalmente la tenemos a un precio de $3.99 en todo, en lo que es miscelánea, aseo, comida, medicina, todo lo tenemos a $3.99. Pero a esas zonas, que es por ejemplo esas zonas que son lejos, que es Pinar del Río, por ejemplo, las zonas así más lejos, como Baracoa por allá, Guantánamo, esas zonas, debe ser más de 20 libras, $3.99. Pero en este caso, como usted ayer usted me envió su Instagram, yo lo estuve viendo, usted tiene 13,000 seguidores, si más no recuerdo, en Instagram, y creo que también es youtuber, ¿no? Entonces le vamos a dejar normal la libra a $3.99 y entonces yo le voy a enviar el reporte apenas que tenga su paquete, que ya seguramente le envío el reporte mañana porque yo mañana, ya a mí mañana me llegan los paquetes de lo que es Shein, Temu y Amazon. Entonces se la voy a dejar normal la libra a $3.99. Y para preguntarle si usted nos podría hacer, no sé, algún reel o alguna historia promocionando nuestra agencia en su red social. En primer lugar, ellos pueden manejar su negocio como ellos quieran. Ellos pueden cobrar la libra a donde sea como ellos quieran, pero deberían desde antes decir todo eso, dar toda esa información, que si a tal lado cuesta tanto o que a tal lado no enviamos o lo que sea. No que cuando ya tienen mis paquetes, tienen mis cosas ahí, entonces venir con el bombazo. Ahí yo, para que al final trajeran mis cosas, acerté con lo de hacer el reel de promoción, pero yo haría un reel dando la promoción verdadera. O sea, cuando pasaron días y días y no llegaba mi paquete, pues eso es lo que yo iba a poner. Yo le hice el pago y entonces ella me dice, muchas gracias, su paquete se irá en el vuelo de mañana o en el del lunes porque por el momento es el único paquete que tenemos de Pinar del Río. Ya no era el vuelo del viernes, sino que ya podía ser otro vuelo para el lunes. No salió el martes porque estaba lleno, no salía el viernes
porque era el único que tenía para Pinar del Río, entonces ya era para el lunes. Fíjate la demora ya que ellos no los cuentan dentro de sus 5 a 10 días de entrega. Ya esos son demoras que ellos están dando porque les da la gana y que no las cuentan cuando deberían contarlas también. Entonces lo enviaremos y tiene un periodo de entrega de 5 a 10 días. A su zona tardaría un poquito más de lo habitual. Como les dije antes, esto es para que ellos lo dijeran desde el momento que uno los contacta y no cuando ya uno puso los paquetes en las manos de ellos. El paquete este primero era de 6 libras y pico. Como ella había dicho, no pasaba las 20 libras que según eran las que habían que pasar para que enviaran a Pinar del Río. Pero ya yo había comprado una batería en Temu. La batería sí pesa más de 20 libras y les estaría llegando los próximos días. O sea que ya ahí sí serían 20 libras. Pero bueno, se supone que el otro paquete debía llegar antes y esa batería llegaría después. Ya sí cumpliendo con el tema este de las 20 libras para enviarme a Pinar del Río. El 28 de noviembre pagué el primer paquete y el 6 de diciembre pagué el segundo paquete, que era la batería que ya sí pasaba las 20 libras. El 24 de diciembre, ya vencido cualquier tiempo de entrega, les escribo y les digo: hola, ¿sabe para cuándo entregan mis paquetes? Me dice: hola, sí, hace poco llegó el último paquete de usted que estaba atrasado, ya en esta semana se lo entregan. Le digo: ok. Eso fue el 24. Pasaban y pasaban los días y nada, y el 29 de diciembre les digo: buenas tardes, ¿me puede dar una dirección para yo ir a buscar mis paquetes a La Habana? Y es que ya estaba cansado de esperar y no me parecía que fueran a traer nada, o se iban a tomar no sé cuánto tiempo para traérmelo y yo necesitaba que mis paquetes llegaran. Entonces me dice: hola, buenas tardes, ¿qué tal? Yo pensando que quizás me decía: no, ya su paquete está, no sé, dentro de 2 o 3 días, no sé, ya se lo vamos a llevar. Pero no, de lo más contenta me dice: sí, mire, la muchacha encargada de la paquetería en La Habana lo va a llamar, se va a poner en contacto con usted para ponerse de acuerdo con la dirección y el día, para que lo coordinen todo. Ya le di su número. Yo le di su número. Yo le digo: ok, creería yo que quizás me decían: no, ya su paquete va para allá, que no sé qué. No, de lo más contenta, corriendo a ponerse en contacto con la muchacha ya para que yo me mande a La Habana a buscar el paquete. Bueno, al final la muchacha me escribe por WhatsApp y entonces ahí ya coordinamos todo para yo al siguiente día ya salir para La Habana a buscar el paquete. Me gasté un dinero para el viaje de ir a recoger el paquete que ya me salió la libra, no me acuerdo cómo, la verdad que no me acuerdo cómo, pero bueno, de aquí fueron como 2.000 pesos una máquina de mi casa a la terminal. De la terminal de acá de Pinar del Río a La Habana fueron como 2.000 pesos más. Después no me acuerdo lo que me costó la moto para ir a la casa de la mujer, que cogí una moto de La Nave, la aplicación que es como Uber aquí en Cuba, cogí una moto, pero creo que eran como 800 pesos, no sé, una cosa así. Y luego otra moto hasta la terminal de La Habana, para entonces coger otro carro para acá, como en 2.500 pesos o 3.000, no, creo que eran 3.000, creo que fueron 2.500 para allá y 3.000 para acá. Y entonces después venir caminando con eso pesado desde la autopista hasta mi casa, que es un buen tramo. Todo el trabajo que pasé y todo el dinero que gasté cuando esas personas prometían traerme el envío a domicilio. Pero no es lo peor, sino que cuando yo llego allá me doy cuenta de que en ningún momento ellos tenían pensado traerme mi paquete. No tenían ni medianamente analizado cómo traérmelo. Fíjate que la mujer me dice: ¿en qué parte tú vives? Ella no sabía ni en qué parte todavía ni nada. Yo le digo, me pregunta que si yo vivo pegado a la autopista. Yo le digo que no, que es un poquito separado. Y me dice: porque nosotros lo que hacemos para Pinar del Río es que mandamos los paquetes en guaguas que vienen de La Habana a Pinar del Río, y los clientes los recogen en la autopista. Cuando me habían dicho, me habían prometido que me lo iban a traer a la casa, era una entrega a domicilio. Pues no, olvídate de entrega a domicilio. Se supone que era entregarme en la autopista, pero ni siquiera ellos tenían eso bien cuadrado ya, porque a mí en ningún momento me dijeron nada de eso, ni me habían preguntado exactamente dónde yo vivía. Esa mujer ni sabía en qué parte de Pinar del Río yo vivía. Entonces, en todo ese tiempo de atraso, ni por la cabeza les había pasado analizar cómo enviar mi paquete. En fin, mi opinión de esta agencia, que ojalá no se me haya quedado nada, pero mi opinión de esta agencia es
la peor, una basura. Aparte de que me tuve que gastar dinero para ir a buscar el paquete, que me gasté más de $20 fácil para recoger el paquete, el trabajo de tener que ir a hacerlo cuando se supone que ellos me traen el paquete hasta acá, hasta la puerta de mi casa. Mi opinión es la peor, así que no pueden hacer caso de todo lo que dicen en redes sociales, que es puro marketing y puro marketing falso, de que si entregamos en tantos días, de que, no sé, cualquier mierda que se inventan. Por ahí sale uno que dice que entrega en 24 horas. 24 horas se echarán los paquetes nada más en la aduana y ese tipo sale y dice que entrega en 24 horas. Luego de esto, como les había dicho, no tengo una mala opinión de Vehicle Express, solo que a mí no me convenía, no me gustaba en general y yo quería buscar una agencia que fuera un poquito, como que le diera un poquito más de prioridad a los paquetes de Pinar del Río. Entonces por eso sí quería cambiar, pero bueno, como no tenía experiencia con más ninguna, volví a enviar con Vehicle Express, creo que un paquete, hasta que conocí otra agencia que bueno, ya la conocía, pero añadieron cosas a sus servicios que me gustaron y de esa agencia les voy a estar hablando en el próximo video. Es la mejor agencia de envíos para Cuba. Por todo lo que ofrece, yo les voy a estar explicando en el próximo video todo con respecto a esa agencia y cómo desde Cuba puedes comprar en las tiendas digitales y enviártelo desde Cuba sin necesitar de nadie de otro país. Así que ya saben, los espero en el próximo video. Si eres cubano principalmente, te conviene muchísimo estar atento al próximo video porque ahí vas a aprender cómo desde Cuba con tu dinero cubano puedes comprar en cualquier tienda o casi cualquier tienda digital y enviarte las cosas para acá, para Cuba. Déjame tu comentario, dime qué te parece todo esto con esa segunda agencia que utilicé principalmente. Dame tu like si te gustó el video y nos vemos en la próxima. Chao.